Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según como sea el caso. Bienvenidos al Festival de la CACE 2020. Yo quisiera comenzar mi charla del sonido y la música en el teatro con unas líneas que escribiera Peter Sellers, director de teatro norteamericano, con una visión moderna de los montajes de óperas y obras de teatro. Escribió estas líneas como prefacio al libro Sonido y Música para el Teatro de Dina Kaye y James Lebrecht en marzo de 1992. Y comienza diciendo: podemos cerrar nuestros ojos, pero todavía escuchamos. Podemos taparnos nuestros oídos, pero el sonido todavía hará eco dentro de nuestras cabezas. Existimos en un universo de sonidos. En el comienzo fue la palabra. Y antes que la palabra se escribiera, fue hablada, y su sonido nos sigue resonando en nuestras mentes y en nuestros corazones, y no lo podemos dejar de escuchar. Esas son las primeras líneas que él dice en ese prefacio. Para continuar, quisiera pensar que el micrófono ha venido a ocupar el lugar en el teatro contemporáneo que la máscara tenía en el teatro de la antigua Grecia. Es un instrumento que crea intimidad y distancia, que esconde y proyecta, que actúa como un escudo y como un medio imparable de exposición. Y termina diciendo: es tiempo para que los artistas del sonido y de la luz dejen de ser considerados como ciudadanos de segunda clase del teatro y asuman el lugar central de inspiradores que sus medios demandan. Con estas líneas yo creo que realmente se ejemplifica extremadamente bien todo el desarrollo y todas las ideas que se tienen sobre la música y los sonidos en el teatro. El problema con el sonido en el teatro muchas veces es que todos los oficios de hacer audio, de hacer sonido, se han ido profesionalizando, y entonces hay como muchos personajes envueltos en ese hacer el sonido para el teatro, con lo cual a veces crea una confusión para el director, que es la figura más importante en el teatro. El director de teatro es aquel que interpreta la obra. Él tiene muy claro el sentido que le quiere dar a las obras y se la transmite a los actores, quienes son los que finalmente la realizan con su inspiración y con su gracia y toda su técnica. Pero por supuesto hay veces que cuando se llega entonces a quién hace el sonido, hay como muchos títulos que les parecen. Está el diseñador de sonido, está el ingeniero de grabación, está el técnico de audio, está el operador de sonido y está el encargado del audio. Todo eso en un teatro, digamos, normal. Entonces, claro, por supuesto, es muy entendible que a veces el director se queda un poquito confundido. Yo quisiera tal vez establecer ciertas diferencias. El diseñador de sonido es el personaje que realmente crea el sonido que tiene en su cabeza o que está tratando de describir el director. Desde las primeras reuniones con el director y desde los primeros ensayos, él se da cuenta qué ambiente de sonido es el que tiene que hacer, qué crear, porque tú puedes plantear los sonidos de muchas formas. Puedes recrear un ambiente, si por ejemplo te dicen suena un carro, pero suena un carro ¿de qué tipo? ¿Suena un carro de caballos y se está planteando hacerlo en el siglo XIX? ¿O suena un carro familiar? ¿O es un carro de carreras? O sea,
tienes que tener cantidad de información para poder planificar y diseñar toda la estética del sonido. Eso va a depender completamente de la idea que tenga el director de hacer. Él puede querer hacer Shakespeare en la época real de ahorita, en el Guayaquil del 2020, y entonces tú de repente, cuando te dijeron que tú ibas a hacer la música, ibas a hacer el diseño de sonido para una obra de Shakespeare, tú vas y te empiezas a empapar de toda la música elisabina y escuchas John Dowland y te buscas los consorts y te empapas de esa música para llegar, y el director te dice, es en el Guayaquil del 2020. Por eso es tan importante que antes de tener ningún tipo de idea acerca de qué sonoridades va a tener la obra, tienes que sentarte con el director. Esa es la primera gran, como el punto de partida. El director es el que te dice exactamente para dónde él quiere ir. Y por supuesto, varios tipos de directores. Hay directores que quieren que la música y todos los sonidos sean como en el cine. Entonces, él te va a exigir que los ambientes duren muchísimo, que todo ruido sea amplificado, que haya todo tipo de sonidos, y puede que haya otros que solo quieren música al principio cuando la gente entra, y entre los entreactos y al final. Y entre ellos, entre estos dos tipos de directores, pues hay infinidad de que quieren más, que quieren menos. Siempre tú debes estar consciente que la música, contrario a lo cuando uno estudia música que le dicen que la música es el centro de la atracción, no, en el caso del teatro la música no es el centro de la atención, es simplemente como un vehículo que se va a utilizar para ayudar al público, a la audiencia, a entender lo que está pasando, o a veces para acrecentar una emoción que está pasando. Pero una buena música no debe ser escuchada en el teatro, sino sentida. Ese es un concepto que a veces es muy complicado para nosotros los músicos de manejar cuando hacemos música para el teatro. Si nos piden que hay que componer una música incidental en algún momento, siempre pensamos esto es una obra que la gente se sienta y escucha. No. La música en el teatro es simplemente ese pequeño soporte que hay para el trabajo del actor. Luego de la figura del director, el actor es lo más importante. El actor tiene que construir su personaje, o sea, tiene que realmente sentirse que él está dentro de esa escena, de ese sitio, de ese lugar, que tiene un acento del tipo que dice en el guión, que se mueve de alguna cierta forma, que camina, que cualquier cosa. Y para construir ese personaje, él va a necesitar la música. Por eso es tan importante que cuando se va a hacer el diseño sonoro, desde los primeros ensayos, tú asistas para poder proveer al actor y al director con música, por lo menos desde el principio, para que se vayan acostumbrando, y también para que te vayan diciendo cómo se sienten. Esta música no me gusta, es muy rápida, es muy lenta. Todo en el teatro, o muchas cosas del teatro, se construyen en base a las ideas de todos, se construye entre todos, y así es como se debe aceptar. La música tiene que ser absolutamente flexible. Tú puedes pensar que la música es perfecta para una escena, pero a lo mejor no le gusta al director, o el actor no se siente cómodo, o la actriz no se sienten cómodas, prefieren otro tipo de música, y tú tienes que ser flexible, porque lo importante es la historia que se cuenta y quién la cuenta y cómo la cuenta. La música solamente está ayudando en ese nivel. Entonces el diseñador de sonido es el que hace todo ese ambiente en el que el espectador va
a sentir, ah, bueno, esto es una obra actual, esta es una obra del siglo XIX, esta es una obra que es en la costa, es una obra que es en la sierra. Te va simplemente a orientar y te ubica en el sitio. Luego está el ingeniero de grabación, hablando de los personajes del teatro, para el sonido. El ingeniero de grabación es aquel que te graba. Si tú tienes que hacer algunos efectos muy especiales que no se consiguen en las librerías, que entonces tendrás que hacerlos. Efectos que tú quieres que pasen, canciones que tú quieres que sean grabadas. Cualquier cosa, el ingeniero de grabación es el que te lo va a hacer y te las va a poner de la mejor forma para que sean usadas. Luego está el técnico de audio. El técnico de audio es aquel que te revisa el sistema de sonido y que todo esté funcionando correctamente y que los micrófonos que usen los actores, si los van a usar, tengan las pilas cargadas y que los cables estén en buen estado y que si algo no funciona inmediatamente lo va a reparar. Luego va a estar el operador de sonido. El operador de sonido es la persona que va a lanzar los sonidos en su momento indicado. Él es muy importante, porque una vez que se diseñan todos los sonidos, siempre se trabaja con el libreto en mano. Entonces el operador va a seguir el libreto, tiene una cantidad de números que cuando le llegan ya sabe que ese es el sonido y los va poniendo en el momento absolutamente adecuado para que funcionen. Luego está el encargado del audio del teatro. Este es la persona que se encarga de todo el audio, se encarga de comprar cosas, se encarga de mantener los equipos, si algo falta, él es el que los revisa. Entonces fíjense, con todos estos personajes, son estos 5 personajes completamente diferentes y con funciones diferentes. A veces es complicado para algunos directores saber con quién van a trabajar. Cuando es tan fácil con el diseñador de sonido. Por supuesto, en nuestras realidades, lo que pasa es que el diseñador de sonido generalmente además es ingeniero de grabación, tiene que hacer de técnico de audio, de operador de sonido y de encargado del audio. Cuando las compañías son pequeñas y los teatros son pequeños, pues realmente el diseñador de sonido lo hace prácticamente todo. Y de ahí viene la confusión, cuando tal vez entonces el diseñador está pidiendo que haya un ingeniero de sonido o que se vaya a un estudio, pues no se entiende bien y ahí pueden dar lugar a los primeros conflictos. Por supuesto, el diseñador de sonido tiene a su alcance sonidos pregrabados, que generalmente son efectos que consiguen en librerías, en internet, que ha comprado. Luego también puede componer y grabar música original. Eso también lo puede hacer, que generalmente es muy conveniente porque se va a amoldar mejor a la obra de teatro. Y también, por último, puede usar música ya compuesta. En ese caso tiene que tener cuidado con los derechos de autor. Tú no puedes usar en una obra de teatro una obra libremente sin pagar algunos derechos de autor. Entonces son las primeras decisiones que toma el diseñador de sonido. ¿Uso sonidos pregrabados? ¿Compongo o grabo mis propios sonidos? ¿O uso música que ya está? Bertolt Brecht incorporó grabación a sus producciones en el año de 1930. Pero él citaba que la obra Rasputín, montada por Piscator en el 1927, ya había usado elementos pregrabados, lo que le hacía la primera obra de teatro que usa música grabada que se conozca. Porque, por supuesto, música no grabada y en vivo la hacían desde los griegos y desde siempre se hizo. Pero la primera vez que se usó música grabada que se conozca, a lo mejor se habrá usado antes, fue en ese año de 1927. Y ese dato lo sabemos gracias a Bertolt Brecht, que lo dice en unos artículos autobiográficos que él tiene.
Desde ese año, del 1927, en el 1952 se empezaron a usar en el teatro los grabadores de cinta, aquellos viejos grabadores de cinta. Pero como eran muy lentos, a veces había que usar 3, 4, 5 grabadores de cinta para hacer los efectos. Y no era muy preciso. La cinta nunca podía ser muy precisa y a veces se rompía y daba problemas. El otro problema, que si la compañía salía de gira por el interior o por alguna otra ciudad, era muy complicado llevarse estos equipos, y entonces lo que pasaba es que la música y los efectos nunca salían del sitio donde se hacían por primera vez, y las obras quedaban generalmente sin música. En el año de 1990, los grabadores de cinta fueron sustituidos ya por discos compactos, por discos, los que llamaban mini disc, que eran discos mucho más pequeños, y por los DATs, que eran también unas cintas que almacenaban más y tenían más precisión. Eso fue un paso importante porque ya había mucha más precisión y ya era mucho más portable. La música y los efectos del teatro ya se podían llevar a todas partes. Y por supuesto, últimamente está ya el software, que son simplemente programas de audio donde tú puedes hacer y organizar todos los audios de una obra de teatro y lanzarlos desde allá, y es mucho más fácil de llevar porque lo llevas en una computadora. Ha sido realmente un gran camino hasta llegar a este punto, ¿no? Donde ya el audio de una obra de teatro es portable y se puede hacer mucho más fácilmente. Pero por supuesto no podemos dejar sin nombrar a Abe John Jacob. Abe Jacob, a quien llaman en el medio de la música y del audio el padrino del sonido, en 1971 fue la segunda persona que se registra a la que le dieron el crédito como diseñador de sonido por su trabajo en Jesucristo Superestrella. A la primera persona fue a Jack Mann, que se le habían dado 10 años antes por Showgirl. Inmediatamente después, muchos otros han seguido exigiendo esta definición de cargo, y ahora casi es normal que con cualquier obra de teatro se consiga el crédito por diseñador de sonido. Pero Abe Jacob no le llaman el padrino del sonido por nada. Él realmente fue el primero que empezó a usar micrófonos inalámbricos para los actores, sobre todo en las obras musicales. Su gran creatividad fue cuando lo hizo en Jesucristo Superestrella, que fue muy complicado de montar con la tecnología que había en aquella época, pero que su diseño hizo que este musical fuera un grandísimo éxito a nivel mundial. Aumentó el número de parlantes, diseñó todo la conexión técnica para hacerlo. Incluso tanto poder tuvo de convencimiento que puso unos micrófonos en escena, micrófonos con sus parales, de modo que tuvieron que cambiar, el escenógrafo tuvo que cambiarlo para disimular dentro de su adaptación de la vida de Jesucristo cómo había salido esto. Lo ponían como un bastón, lo ponían como algún tipo de ornamento que había en una de esas casas, pero tal fue la importancia y lo bueno de los resultados que permitieron que el escenario se llenara de micrófonos, porque por supuesto no estaba la tecnología que hay ahora. Pero aún así, Jesucristo Superstar fue un grandísimo éxito gracias a este señor. Quisiera entonces terminar con la idea que el sonido y la música en el teatro, desde mi punto de vista, es absolutamente imprescindible y van siempre de la mano. Y la idea que los sonidos, los efectos y la música ayuden sutilmente al público a entender el carácter, el tiempo, el lugar y la situación en que transcurre una escena.
La música, los sonidos y los efectos para el teatro deben ser como el motor de un carro que solo te das cuenta que existe cuando deja de funcionar. No quisiera yo terminar, o la mejor forma para hacerlo es con una frase de Lewis Gardner que dijo en 1985: el problema con la vida es que, contrario a las películas, y yo añadiría, y al teatro, no tiene música de fondo. Es por eso por lo que nunca sabemos cómo debiéramos sentirnos. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.